Encontré la casa casi enterrada en la arena del desierto de Sonora, con sus muros de adobe carcomidos por el tiempo y la mitad de su estructura hundida como si la tierra estuviera tragándosela lentamente. Había viajado desde Oaxaca siguiendo las pistas que la mujer del espejo me había dado, cruzando kilómetros de desierto árido donde nada debería poder sobrevivir, y sin embargo, aquí estaba esta casona olvidada desafiando toda lógica. Lo primero que me llamó la atención no fue el edificio en sí, sino el olor que salía de su interior. Un aroma dulce y extraño que no tenía nada que ver con el aire seco y polvoriento del desierto que me había estado sofocando durante horas. Me acerqué con cautela, mis botas hundiéndose en la arena suelta, y empujé la puerta principal que estaba medio atascada por la acumulación de tierra y escombros en su base. Cuando finalmente logré abrirla lo suficiente para entrar, lo que vi me dejó completamente sin palabras y me hizo cuestionar si el sol del desierto no me había afectado más de lo que pensaba. Había un jardín interno en el centro de la casona, un patio cuadrado rodeado por los muros deteriorados de la casa, y ese jardín estaba vivo, completamente vivo, con plantas exóticas y flores que no tenían ningún derecho de existir en medio del desierto. Era como si alguien hubiera recortado un pedazo de selva tropical y lo hubiera pegado en el lugar más inhóspito posible, y no solo eso, sino que las plantas se veían saludables, vibrantes, como si tuvieran acceso a agua abundante que simplemente no existía en kilómetros a la redonda. Sentí un alivio inmediato al ver toda esa vegetación después de horas caminando bajo el sol implacable, pero al mismo tiempo había algo profundamente perturbador en la escena, algo que hacía que mi instinto me gritara que esto no estaba bien. Me pregunté quién podría mantener un jardín así en un lugar donde nada debería crecer, y más importante aún, ¿por qué alguien querría hacerlo en una casa tan aislada que ni siquiera aparecía en los mapas modernos? Antes de llegar hasta aquí, había hablado con algunos de los pocos habitantes de la región, gente que vivía en ranchos dispersos y pueblos diminutos que apenas merecían ese nombre. Todos conocían la casona, o al menos habían oído hablar de ella, pero ninguno quería acercarse, ni siquiera para señalarme la dirección exacta, como si el simple hecho de reconocer su existencia pudiera traerles mala suerte. Me dijeron que era un lugar de refugio y cura, que en el pasado la gente había ido allí buscando alivio para sus males, pero siempre agregaban algo más en voz baja, algo sobre sacrificios y pactos que no terminaban de explicar. Un anciano en particular cerró la puerta de su tienda cuando mencioné que planeaba ir allá, y antes de desaparecer dentro me dijo que algunos lugares cobran un precio por lo que ofrecen, y que ese precio no siempre se paga con dinero. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras caminaba por el patio interior, observando las plantas que no debían existir y sintiendo que cada paso me adentraba más en algo que no terminaba de comprender. Decidí quedarme a pasar la noche en la casona, principalmente porque el viaje de regreso era demasiado largo para hacerlo antes del anochecer, y porque necesitaba tiempo para investigar el lugar con calma. Durante las primeras horas del día, el jardín parecía hermoso, pero relativamente normal, con flores cerradas y hojas que se movían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas rotas de la casa. Exploré las habitaciones que aún estaban accesibles, encontrando muebles cubiertos de polvo y objetos personales abandonados que sugerían que la última familia que vivió aquí se había ido con prisa, dejando atrás todo lo que no podían cargar. Pero fue cuando el sol comenzó a ponerse que el jardín reveló su verdadera naturaleza, y entendí por qué los lugareños hablaban de este lugar con tanto miedo y respeto. Las flores comenzaron a abrirse una por una, como si tuvieran un horario preciso que seguir, y con cada pétalo que se desplegaba,
El aroma dulce que había notado al entrar se intensificaba hasta volverse casi abrumador. No era un perfume desagradable, al contrario, era embriagador y hermoso, pero había algo en su intensidad que me hacía sentir mareado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado y difícil de respirar. Traté de salir al exterior para tomar aire fresco, pero descubrí que mis piernas no respondían como deberían, y una somnolencia profunda comenzó a apoderarse de mí sin importar cuánto intentara resistirla. Me dejé caer sobre un banco de piedra cerca del jardín, diciéndome que solo necesitaba descansar un momento, que el cansancio del viaje finalmente me estaba alcanzando. Pero sabía, en algún rincón lúcido de mi mente, que esto no era cansancio normal, era el perfume de las flores haciendo algo a mi cuerpo y a mi mente que no podía controlar. Cerré los ojos solo por un segundo, o eso pensé, y cuando volví a abrirlos, estaba en otro lugar completamente diferente. O tal vez seguía en la casona, pero en una versión distorsionada de ella que existía solo en mi mente. Estaba caminando por un pasillo que no reconocía, con paredes de piedra negra pulida que reflejaban una luz tenue que no tenía fuente visible, y mis manos estaban cubiertas de una sustancia oscura que parecía polvo de obsidiana. Podía escuchar voces a mi alrededor, docenas de ellas susurrando en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía, y todas decían lo mismo, que había una deuda que pagar, un equilibrio que restaurar. Vi el rostro de la mujer del espejo aparecer frente a mí, más claro que nunca antes, con sus ojos tristes, pero también con una expresión de esperanza que no había visto en las visiones anteriores. Ella extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, sentí una oleada de tristeza tan profunda que me hizo caer de rodillas, pero también sentí algo más, una conexión antigua que parecía existir desde mucho antes de que yo naciera. El sueño cambió bruscamente, y me encontré de pie frente a un altar de piedra, con una tijela llena de líquido oscuro y un pergamino amarillento que contenía instrucciones que mis ojos no podían leer, pero mi mente comprendía perfectamente. Desperté sobresaltado con el corazón latiendo desenfrenadamente, empapado en sudor frío a pesar del aire cálido de la noche del desierto, y tardé varios segundos en recordar dónde estaba. El jardín seguía floreciendo a mi alrededor, las flores completamente abiertas bajo la luz de la luna, y el perfume dulce seguía presente, pero ya no me afectaba con la misma intensidad que antes. Pero el sueño había sido demasiado vívido, demasiado específico para ser solo producto de mi imaginación o del cansancio, y sabía que el jardín me había mostrado algo importante, algo que necesitaba encontrar. Me levanté del banco con las piernas temblorosas y comencé a caminar por el jardín con más atención, buscando cualquier cosa que se pareciera a lo que había visto en el sueño. Fue entonces cuando noté algo extraño en el centro del patio, donde crecía un árbol viejo y retorcido que debía tener al menos 100 años, tal vez más. Sus raíces sobresalían del suelo formando patrones intrincados, y había algo en la manera en que se entrecruzaban que me recordaba a las puertas y umbrales que había estado estudiando en El Paso y Oaxaca. Me arrodillé junto a las raíces más grandes y comencé a examinarlas de cerca, y fue entonces cuando vi que algunas de ellas formaban una especie de tapa o cobertura sobre un espacio hueco en la tierra. Empecé a apartar las raíces con cuidado, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante, y después de varios minutos de trabajo, logré revelar lo que habían estado ocultando durante quién sabe cuánto tiempo. Era un altar pequeño excavado en la tierra, protegido por las raíces del árbol, como si la planta misma hubiera crecido específicamente para guardar ese secreto. Y en el centro del altar, exactamente como lo había visto en mi sueño, había una tijela de obsidiana pulida llena de un líquido oscuro
que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Junto a la tijela había un pergamino enrollado y protegido dentro de un tubo de metal que había resistido el paso del tiempo mucho mejor que el papel que contenía. Saqué el pergamino con manos temblorosas y lo desenrollé con cuidado, temiendo que se desintegrara al menor contacto, pero el material era más resistente de lo que parecía. El texto estaba escrito en español antiguo mezclado con lo que parecía ser náhuatl, y aunque no podía entender cada palabra, la esencia del mensaje era clara y perturbadora. Era un ritual de intercambio, una manera de calmar los lamentos que el espejo de obsidiana había acumulado durante siglos, pero el método requería algo que el pergamino llamaba troca de almas o intercambio de almas. No describía exactamente qué significaba eso, si era literal o metafórico, pero las palabras usadas dejaban claro que no era un proceso simple ni sin consecuencias para quien lo realizara. Debajo del texto del ritual había un dibujo cuidadosamente trazado, mostrando una casa con una torre alta que se elevaba hacia el cielo, completamente diferente a cualquiera de las estructuras que había visto hasta ahora. La torre tenía ventanas en espiral subiendo por toda su altura, y en la cima había algo que parecía ser una luz o un fuego, dibujado con trazos que sugerían movimiento y energía. Volví mi atención a la tijela de obsidiana, sintiendo una atracción casi magnética hacia el líquido oscuro que contenía, como si algo dentro de mí supiera que necesitaba tocarlo para entender completamente lo que estaba sucediendo. Extendí mi mano lentamente, dándome un último momento para reconsiderar lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Mis dedos rozaron la superficie del líquido y descubrí que estaba tibio, casi como si tuviera vida propia, y en el momento del contacto sentí una presencia llenar el espacio a mi alrededor. No era amenazante ni malévola como había temido, sino que tenía una cualidad benevolente y protectora, como si algo o alguien hubiera estado esperando pacientemente durante años para hacer contacto. Pero junto con esa sensación de calidez y protección, también sentí una tristeza tan profunda y antigua que me hizo querer llorar, una pena acumulada durante generaciones que no tenía dueño específico, pero que pertenecía a todos al mismo tiempo. El jardín reaccionó inmediatamente a mi toque y todas las flores que ya estaban abiertas parecieron expandirse aún más, alcanzando su máxima gloria en un despliegue de colores y fragancias que era casi abrumador en su belleza. Y en medio de ese estallido de vida vegetal, vi aparecer nuevamente la imagen de la mujer del espejo, pero esta vez estaba más nítida que nunca, tan clara que casi parecía poder tocarla. Ella me miraba con esos mismos ojos tristes que había visto en Oaxaca, pero ahora había algo más en su expresión, una sonrisa melancólica que sugería tanto aceptación como resignación. No dijo nada, no necesitaba hacerlo, pero levantó su mano y señaló directamente hacia el pergamino que yo había dejado en el suelo junto al altar, específicamente hacia el dibujo de la casa con la torre. Su gesto era claro e inconfundible. Ese era mi próximo destino, el siguiente paso en un camino que había comenzado en el paso y que aparentemente aún estaba lejos de terminar. Traté de hablarle, de preguntarle quién era y qué quería que hiciera exactamente, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, su imagen comenzó a desvanecerse como humo dispersándose en el viento. No desapareció de golpe como las veces anteriores, sino que se fue lentamente, dándome tiempo suficiente para memorizar cada detalle de su rostro, cada matiz de su expresión triste, pero esperanzada. Cuando finalmente se desvaneció por completo, el jardín también comenzó a calmarse, las flores cerrándose gradualmente como si el espectáculo hubiera terminado y ya no fuera necesario mantener toda esa energía desplegada. Fue entonces cuando sentí el calor familiar del medallón de Isadora contra mi pecho, pulsando con una energía rítmica
que nunca había experimentado antes. Lo saqué de debajo de mi camisa y lo sostuve en mi palma, observando cómo el símbolo grabado en su superficie parecía brillar tenuemente bajo la luz de la luna. El medallón estaba reaccionando al lugar, a lo que acababa de suceder, y ese pulso constante parecía confirmar que estaba en el camino correcto, que todo lo que había descubierto aquí era parte de algo mucho más grande. Volví a examinar el dibujo de la casa con la torre, estudiando cada detalle con la esperanza de reconocer alguna pista sobre su ubicación exacta. No había texto que acompañara la imagen, ninguna indicación directa de dónde podría encontrar ese lugar, pero había algo en el estilo arquitectónico que me resultaba vagamente familiar. Recordé haber leído sobre estructuras similares en mis investigaciones previas, edificios que habían sido construidos por comunidades que mezclaban tradiciones españolas con creencias indígenas del suroeste de lo que ahora son los Estados Unidos. Y entonces me acordé de algo que había escuchado en mis conversaciones con los lugareños antes de llegar a la casona. Una mención pasajera a un lugar en Nuevo México que la gente llamaba el Faro para Almas Perdidas. En ese momento no le había dado importancia porque sonaba como otra leyenda local más. Pero ahora, mirando el dibujo de la torre con esa luz en la cima, la conexión parecía demasiado obvia para ignorarla. Enrollé el pergamino con cuidado y lo guardé junto con mis otras notas, sintiendo que cada artefacto y cada pista que recolectaba me acercaba más a entender el verdadero alcance de lo que estaba investigando. Antes de irme de la casona al amanecer, volví al altar una última vez y observé la tijela de obsidiana, preguntándome si debía llevarla conmigo o dejarla donde estaba. Decidí dejarla, sintiendo instintivamente que ese objeto pertenecía a ese lugar específico y que removerlo podría alterar algún equilibrio delicado que no terminaba de comprender. Cubrí nuevamente el altar con las raíces del árbol, dejando todo como lo había encontrado, y me despedí silenciosamente del jardín que había florecido para mostrarme un camino. Mientras caminaba de regreso a través del desierto hacia donde había dejado mi transporte, no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Había comenzado este viaje como un escéptico, un académico buscando explicaciones racionales para fenómenos extraños, pero ahora estaba completamente inmerso en algo que desafiaba toda lógica. Los umbrales en El Paso, el espejo de obsidiana en Oaxaca, el jardín ritual en Sonora, todo estaba conectado por una red antigua de conocimiento y poder que había sido cuidadosamente preservada a través de generaciones. Y en el centro de todo estaba esa mujer misteriosa, cuyo rostro había visto ahora en múltiples ocasiones, pero cuya identidad seguía siendo un enigma que necesitaba resolver. Ella no era simplemente un fantasma o una visión aleatoria. Era alguien importante, alguien cuya historia estaba intrínsecamente ligada a la creación y el propósito de todos estos artefactos y rituales. El hecho de que me estuviera guiando, señalándome direcciones específicas, sugería que había algo que ella necesitaba que yo hiciera, alguna tarea que solo yo podía completar. Pero también me preocupaba el costo de todo esto, porque cada lugar que visitaba, cada descubrimiento que hacía, parecía exigir algo de mí a cambio. En El Paso había sentido el peso de siglos de dolor. En Oaxaca había visto la maldición de las intenciones impuras, y en Sonora había experimentado la tristeza profunda de sacrificios antiguos. ¿Qué me esperaba en Nuevo México, en esa torre que supuestamente servía como faro para almas perdidas, y qué parte de mí tendría que dar para llegar hasta el final de este camino? El medallón seguía pulsando suavemente contra mi pecho mientras caminaba, recordándome constantemente que estaba comprometido con esto hasta el final, quisiera o no. Pensé en Isadora, la mujer de San Antonio, que había encontrado ese medallón en una caja de música heredada.
y me pregunté si ella habría experimentado algo similar a lo que yo estaba viviendo. Tal vez ella también había sido guiada por visiones. Tal vez ella también había sentido esa conexión inexplicable con algo antiguo y poderoso que exigía atención. Necesitaba encontrar una manera de contactarla cuando regresara a la civilización, compartir lo que había descubierto y ver si sus experiencias podían iluminar aspectos de las mías que aún no comprendía. Pero primero tenía que llegar a Nuevo México, encontrar esa torre misteriosa que aparecía en el dibujo y descubrir qué secretos guardaba sobre la mujer del espejo. El viaje sería largo nuevamente, cruzando el desierto hacia el norte, siguiendo pistas fragmentarias y leyendas que podían o no llevarme al lugar correcto. Pero había aprendido a confiar en estas señales, en los pulsos del medallón y en las visiones que me mostraban el camino, porque hasta ahora no me habían llevado por mal rumbo. Cuando finalmente llegué de regreso al pueblo más cercano, busqué en archivos locales y pregunté a los ancianos sobre el faro para almas perdidas en Nuevo México. La mayoría no sabía de qué estaba hablando, o se mostraba reacia a discutir el tema, pero finalmente encontré a un hombre mayor que reconoció la descripción inmediatamente. Me dijo que había una torre antigua en las afueras de una pequeña comunidad cerca de la frontera entre Nuevo México y Texas, un lugar que había sido construido hace siglos y que tenía una reputación extraña. La gente de la zona la evitaba porque decían que quienes entraban allí a veces no salían, o si lo hacían, regresaban cambiados de maneras que no podían explicar. Pero también me contó algo interesante. Había rumores de que una familia había vivido allí hace generaciones. Una familia con raíces que se remontaban tanto a España como a las tribus indígenas locales. Y esa familia, según las historias, había tenido conexiones con artesanos de obsidiana que venían del sur, de México, y que habían compartido conocimientos antiguos sobre rituales y artefactos de poder. Eso confirmaba mis sospechas de que la torre estaba conectada con todo lo demás que había descubierto, y que muy probablemente ahí encontraría más respuestas sobre la mujer del espejo. Le agradecí al anciano su ayuda y me preparé para partir nuevamente, sintiendo que cada paso me acercaba más al corazón de este misterio. El medallón pulsaba con más fuerza ahora, como si supiera que estábamos cerca de algo importante, y yo podía sentir en mis huesos que el siguiente destino sería crucial. Repasé mentalmente todo lo que había aprendido. El vacío de los lamentos, el espejo de obsidiana que aprisionaba el dolor, el jardín que florecía con esencia de vida para contrabalancear esa oscuridad. Y ahora iba hacia un faro para almas perdidas, un lugar que supuestamente podía guiar a los que estaban atrapados entre mundos de regreso a donde pertenecían. La mujer del espejo me había mostrado ese lugar por una razón, y su sonrisa triste pero esperanzada sugería que allí encontraría algo que podría cambiar todo. Tal vez encontraría la manera de liberarla a ella y a todos los lamentos atrapados en el espejo, o tal vez descubriría que mi papel en todo esto era más grande y más complicado de lo que había imaginado. Pero una cosa era segura, no podía detenerme ahora, no después de haber llegado tan lejos y de haber visto y experimentado cosas que habían transformado completamente mi comprensión de la realidad. El camino hacia Nuevo México se extendía frente a mí, lleno de incertidumbre, pero también de propósito, y yo estaba listo para seguirlo hasta donde me llevara. Guardé el pergamino con el dibujo de la torre en mi mochila, junto con todos mis otros hallazgos, sintiendo el peso físico y emocional de cada objeto que cargaba. La mujer del espejo esperaba en esa torre, o al menos las respuestas sobre quién era ella y qué necesitaba de mí, y yo no iba a fallarle después de que ella me había guiado tan claramente hasta aquí.
Nuevo México y su torre misteriosa me esperaban, y con el medallón de Isadora pulsando contra mi corazón, emprendí el viaje hacia el siguiente capítulo de esta historia que apenas comenzaba a comprender.